Imagina haber llegado a amasar 100 millones de euros, pero no ahora, sino en los años 20 y 30. Bueno, imagínate hacerlo ahora, ¿no? Pero ¿sabes lo que significa amasarlos durante los años 20 y 30? Pues el poder de compra traducido al valor de hoy serían de casi 2.000 millones, es decir, 2 billions con B en Estados Unidos. Y esta es la fortuna que Jesse Livermore fue capaz de amasar en las épocas de blanco y negro, esas épocas donde la fotografía estaba precisamente en blanco y negro, cuando los precios de una acción de bolsa eran dictadas por un señor con sombrero que leía de una cinta que se imprimía y dictaba en voz alta. No es como ahora que simplemente vamos a nuestros ordenadores o mirar las noticias y salen ahí los numeritos, sino que ahí la gente se sentaba como si eso fuera un cine y había un tío dictando de una cintita que iban saliendo los precios y unos niños ahí en la pizarra escribiendo los precios de las distintas acciones. No había ni siquiera el gráfico como tal, ¿no? Pero Jesse Livermore no solo destacó por poder interpretar estos precios y por su fortuna. También, bueno, una fortuna que se tradujo en sirvientes, el tío se compró yates, mansiones, sino que también el Notas lo perdió todo y lo volvió a recuperar 4 veces en total. Por esto hoy vamos a ver cuáles fueron sus estrategias de trading que usó para petarlo, tanto en unos años donde no había plataformas softwares o ni siquiera cuentas bancarias a las que mirar por el móvil. Sí que había bancos, pero no cuentas bancarias que pudieras mirar con el móvil, sino que tenías que ir ahí siempre, ¿no? Y pensad que este pavo no tenía ninguno de los recursos que tenemos hoy en día y aún así amasó estos 2 billions, lo perdió, lo volvió a ganar todo. O sea, una cosa es tener dinero y generar más dinero, pero imaginaros lo que es generarlo desde casi cero varias veces. Ya es difícil hacerlo una sola vez, pero si quiebras y tienes que volverlo a hacer, me parece un hito absolutamente increíble, ¿no? Sin todos estos recursos, décadas más tarde de su muerte, Livermore sigue siendo, yo creo, la leyenda más grande del trading, inspirando a miles de traders de todas las épocas y generaciones. Es por esto que ahora que he pillado el hábito de volver a leer, después de estar 2 años proactivamente sin leer libros, aún así aprendiendo a través de los podcasts, los vídeos, etc., pero ahora he decidido, venga, vamos a darle la lectura otro poquito más, ya que este experimento ha transitado a algo diferente. Uno de los primeros libros que he leído ha sido precisamente las historias de Jesse Livermore, un texto escrito por él mismo. Vamos a comentar también estos libros por encima. Y otro que es más medio ficticio, medio no, porque está escrito por un periodista de la época que entrevistó a Livermore y pues en estos libros escribía como si él fuera Livermore. Entonces combina un poco la ficción con la biografía del bueno de Livermore. Sin duda, este es Renaissance of Stock Operator, es uno de los clásicos de todos los traders que siempre han leído y te pone mucho en el mindset de una persona que puede llegar a amasar tal cantidad de dinero. Así que sin duda vamos a ver la estrategia de Jesse Livermore, un par de estos libros que os voy a comentar también por encima y que os voy a dejar en las notas del episodio por si os apetece leer, y también el método de Livermore, cómo memorizar la estrategia de análisis técnico, los consejos que decía Livermore en su propio libro y también unas frases o citas que esto siempre viene bien y siempre motivan, y si son citas son precisamente porque son como no solo pepitas de oro, sino las puntas del iceberg que te ayudan a acordarte de cosas mucho más profundas, como en este caso, que es en el método de trading de Jesse Livermore. Y ya veréis que algunos os sonarán algunas cosas que muchos inversores famosos actuales han pillado de esa época, han pillado de Jesse Livermore. Y lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. A ver si te suenan estos nombres. Weinstein, O'Neill, Minervini, Wyckoff, Livermore, Darvas. Estas leyendas del trading no solo tienen en común que amasaron millones y millones hace un siglo, décadas o incluso recientemente, sino que pudieron descifrar el mercado con sus propios métodos, que además eran muy similares, métodos que no han sucumbido al paso del tiempo, llegándonos a día de hoy mayoritariamente en formato vídeos, pero en la era de la sobreinformación ahora tenemos vídeos, cursos, softwares o webinars que en el fondo venden refritos de estos métodos, poniendo ruido a lo que ya lleva funcionando de hace décadas. Así que debemos volver a lo básico, a lo simple, a lo que funciona. Pero no es suficiente con leer estos libros, sino que tenemos que entender, ¿no? Aprender, memorizar incluso lo que nos enseñan. Es por esto que he creado las tarjetas de memorización de Pau Ninja, flashcards, en las que en cada tarjeta, cada baraja, tienes preguntas, gráficos y conceptos para absorber como una esponja y de forma proactiva
las metodologías de estas leyendas del trading. Pulsando en las notas del episodio que tienes en la descripción, podrás comprar las tarjetas de memorización en la tienda de Pau Ninja. Es además un pago único, con actualizaciones de por vida, pero tienes que darte prisa porque a medida que vamos creando más tarjetas y barajas, ya llevamos cientos, el precio va subiendo de forma gradual. Y si eres miembro de Sociedad Ninja, la comunidad del podcast, ya sabes que tienes estas tarjetas todas incluidas en tu membresía. Hazte ya con el conocimiento de estos métodos legendarios del trading encapsulados en sus libros, pues para internalizar con las tarjetas de memorización que hemos creado, sabiduría inversora que nunca pasa de moda, porque los mercados funcionan igual que hace un ciclo, exactamente igual, porque quien mueve los precios del mercado son las emociones humanas, y las emociones humanas han sido las mismas durante toda la historia. Así que avánzate a los cambios, hazte con las tarjetas de memorización, esas flashcards, la tienda de Pau Ninja. Además, recomiendo antes, lógicamente, haber hecho las lecturas de estos libros y ya me dirás qué tal. Perdona por la intromisión autopatrocinadora y sigue disfrutando de este episodio. Está verificado que durante el crack del 29, Jesse Livermore estaba vendiendo en corto. O sea, la gente se suicidaba por la pasta que estaban vendiendo, pero Jesse Livermore estaba ganando pasta porque había estado yendo en contra del mercado. Cuando llevaba ya 7 millones ganados, que no sé cuántos serían en poder de compra de la época, pero sin duda las decenas de millones, le llamó personalmente JP Morgan, o sea, pidiéndole que por favor dejara de hacer short, de hacer cortos en el mercado tan sangriento que había, que todo el mundo estaba perdiendo pasta y las vidas humanas incluso estaban en peligro, ¿no? Los brokers saltaban por el balcón, los traders que habían puesto toda la pasta de su vida después de, bueno, pues entrar en la ola del mercado alcista y ahora había venido un crack de la hostia, por eso lo llamaron el crack del 29, ¿no? Se tiraban por el balcón y JP Morgan llama a Livermore, tío, por favor, deja ya de ganar pasta porque si tú estás vendiendo en corta hay alguien que está pues al otro lado perdiendo pasta, ¿no? Y el bueno de Livermore le hizo caso. Claro, cuando te llama el señor Morgan, pues prefieres quedar bien con él antes que hacer un poquito extra de pasta de la época, que tampoco te haría cambiar más la vida, ¿no? Y es irónico que Jesse Livermore estuviera tan tranquilo haciendo tantísimo dinero en una época donde esa crisis financiera, ya digo, llevó al suicidio a montones de inversores y brokers que estaban endeudados hasta el cuello. Y digo irónico porque aunque Jesse Livermore aprovechó esa crisis llena de suicidios para hacer más dinero que nadie, él mismo se terminaría volando los sesos en noviembre de 1940. Y me ha impactado mucho en uno de los libros que he estado leyendo y pondré esta foto en las notas del episodio en el que se ve Jesse Livermore en una fiesta, acompañado de su mujer, están sentados en una mesa, una foto en blanco y negro, tomando algunas copas y demás. Y Jesse Livermore se lo ve como una cara como sin expresión, pálido, bueno, no sé si es porque la foto es en blanco y negro, pero esa foto fue tomada un día antes de que se suicidara. Y se ve que siempre había luchado contra la depresión. No importaba qué época de su vida estaba, porque algunos pensaréis, bueno, claro, si se arruinó, pues varias veces es normal que en esa época pues le pillara depresión. Quizá su suicidio le pilló justo en una de estas ruinas, pero realmente no. Tanto si estaba ganando millones como si estuviera en quiebra, no importaba cuándo, si era buena época, época de bonanza o época de vacas flacas, sus demonios siempre le acechaban. Lo que le hacía tirar hacia adelante fuera realmente una obsesión por la bolsa, por los mercados, pero sobre todo, como decía él en sus propias palabras, por tener razón. Pero también tenía épocas en las que se retiraba unas semanas con su yate a pescar, que era su otra obsesión. Y también las mujeres, ¿vale? Se casó 3 veces y una de esas mujeres terminó disparando a su propio hijo Paul después de una discusión. Y lo que sería un shock para la mayoría deja de serlo tanto, eso de que se suicida, hostia, vaya shock, ¿no? Hostia, me estaba hablando del mejor trading de la hostia, resulta que se voló los sesos, pero deja de ser tanto shock cuando entendemos los problemas de desestructura que vivía esa familia por muy ricos y además guapetes que fueran los hijos. Y es que el otro hijo de Livermore, Jesse Jr., se empezó a acostar con las amigas de su madre cuando el chaval tenía solo 14 años sin que ella se enterase. Pero hoy, más que su vida, que simplemente va bien para cuando pones la historia de alguien en contexto, sí quieres saber sus estrategias, pero si ponemos la vida en contexto, te ayuda incluso a acordarte más y decir, hostia, me ha chocado tanto su historia que me hace pues mirarme más en serio un poco, tengo el contexto de aprender de dónde vienen estas estrategias,
Por esto tenemos que hacer una mirada tanto a la mentalidad como a la estrategia de esta leyenda de la bolsa, leyenda del trading. El libro más mítico que os comentaba en la introducción, no solo sobre su vida, sino sobre el trading en general, es una biografía de Larry Livingstone. Es el personaje principal de esta historia en el libro de las memorias de un operador de bolsa. El libro está en español y os lo dejo en las notas del episodio, pero en inglés se llama Reminiscences of Stock Operator, que es, como digo, un clásico. Y ese Larry Livingstone no deja de ser el seudónimo de Jesse Livermore, que es esta biografía con cierta ficción que escribió el periodista. Y en el propio libro, aunque sea tipo novela, claro, explica su mentalidad, lo que pasa por su mente cuando compra o vende. Y hay pepitas de oro sobre su forma de operar, que de hecho son pepitas de oro que os comentaré en este episodio de hoy, por esto vamos un poquito a largo, como Jesse Livermore cuando invertía, pero más bien narra su vida, ¿no? Combinada con esa realidad y ficción hecha por un periodista de Wall Street. Digo que es un clásico del mundo del trading y les recomendaría para empezar a engrasar un poquito la mentalidad, los errores y sobre todo los sentimientos humanos que se ven que salen a flor de piel durante todos los años, todas las bolsas, no importa si es operar en bolsa hace 1 siglo, 2 siglos, lo que sea. No es una necesidad como tal este libro para el especulador medio, porque tampoco empaqueta muchos conocimientos lógicos como tal, pero sí que empaqueta, yo diría que muchos conocimientos emocionales. ¿Quieres motivarte con el libro para operar en bolsa y te molan las biografías? Pues entonces es para ti. Pero si lo que quieres es ir al grano sobre sus estrategias de operar, no sería el libro que recomendaría, aunque me lo leía en 4 horitas buenas de avión en un par de vuelos de ida y vuelta de Tallinn a Barcelona, donde tiene las pepitas de oro ya filtradas de Jesse Livermore, es en el otro libro que tiene, que ese sí que es sin ficción, que escribió él, que es una pequeña joya que comprime tanto los conocimientos lógicos y patrones que Jesse Livermore, esta vez ya sin seudónimo, tenía en cuenta, pero también los conocimientos emocionales. Incluso siendo corto, como sus ventas en corto, el libro se repite bastante, no sé por qué, creo que es porque no es él el único autor, sino que ha habido otro autor después que recopiló sus escritos y cosas así. Por eso noto que a pesar de ser corto, se repite. Lo que no va mal del todo, porque todo lo que dice tiene todo el sentido del mundo y me vi subrayándolo una y otra vez en 3 horitas de tren y ida y vuelta de cuando tenía que ir a Zaragoza después, que hicimos un viajecito para ir a un retiro de caza de Sociedad Ninja, la comunidad del podcast. Lo que muchos me preguntaréis es si la estrategia, en la que ahora entraremos tranquilos, serviría para la bolsa de hoy, las criptos incluso que no existían en la época, y la respuesta es que sí. El propio Livermore dice como los mercados nunca cambian y nunca cambiarán, porque los sentimientos humanos de miedo y avaricia siempre han sido los mismos a largo plazo de la historia, ¿no? Las estrategias de Jesse Livermore es tan similar como la metodología de Stan Weinstein del que hablábamos en el episodio 582, que sé que de buena pasta que a algunos de vosotros pues os pareció una ensalada, que vi algún comentario por ahí, os pareció light porque sois inversores que ya estáis, pues bueno, habéis entrado en materia desde hace muchísimo tiempo y esto no os viene de nuevo, pero para mí son los fundamentales. Los fundamentales, no hay nada más importante que los cimientos de una casa, ¿no? O dirías, bueno, este cimiento se está haciendo mierda, pero bueno, como lo otro es más importante. No, dirías, coño, son los putos fundamentales, nunca viene mal recordarlos. El bueno de Stan Weinstein seguramente se leyó también la historia de Jesse Livermore, sacó de ahí aprendizajes del propio Jesse, sacó lo mejor, publicó su estrategia y se lo hizo suyo, no en plan robándolo, porque lógicamente no habla de medias móviles Jesse Livermore, pero sí Stan Weinstein, pero se basa en ciertos cimientos y veremos en términos de mentalidad que comparten muchísimas cosas. La primera herramienta era el top-down trading, que no es otra cosa que una lista de comprobación. Es como el checklist de piloto de avión, pero en este caso del especulador. Dentro de esta lista, el bueno de Jesse Livermore comprobaba cada uno de los puntos que ahora vamos a comentar. Es decir, a partir de lo que os voy a decir ahora, él lo tenía en forma de checklist, que no, lógicamente no tenía que ser en papel, pero sí mental. Me flipa, por cierto, ahora que hablamos de apuntar en papel, que el primer libro empieza de una manera en que el tío se va al banco una vez al año y ya lo conocen y piden cerrarse ahí dentro con su dinero para poder tocar los billetes. Me parece algo increíble y menciona en su propio libro cómo necesita sentir el dinero físico para saber lo importante que es cuando está invirtiendo.
La primera, antes de hacer cualquier operación, en este checklist de piloto de avión llamado top-down trading, era comprobar el mercado, algo que también, lógicamente, habla Stan Weinstein. Dice, antes de elegir las fases del análisis de etapas de algunas acciones, primero el mercado, más bien dicho, la dirección del mercado. Las bases de Livermore era seguir la línea de menos resistencia. Esto es algo que también se habla de Wyckoff, que es un señor del que hablaremos más adelante, que vivió en la misma época de Livermore. Parece como que en esa época, los 20, los 30, había todos los malditos cracks, cuando hubo el crack del 29, que eran los tradings puto amos, que ahora, a pesar de tener más operaciones, no hay nadie que destaque tanto como destacaron estas leyendas, ¿no? Entonces Livermore miraba si el mercado era bajista, entonces buscaba cortos, si era alcista buscaba largo y si era lateral se ponía en cash. Comentaba él mismo que la disciplina de ponerse en lateral y esperar en cash era uno de los mayores activos para el inversor. Además, nunca utilizaba la palabra bear market, no mercado de cerveza, ¿no? Bear market o bull market, para así, de esta manera, no utilizando estas palabras, lo que estaba haciendo era forzar a su mente a que no estuviera sesgada, porque en cualquier momento podía cambiar a otra tendencia y necesitaba no estar sesgado para poder tener esta flexibilidad cuando necesitara ver que en algún momento necesitaba cambiar de opinión, que el sentimiento estaba cambiando. Después se centraba en el grupo de la industria donde miraba la acción, The Industry Group, ¿vale? Del tipo que se miraba General Motors para invertir, pues a la vez se ponía al lado la industria del motor en general. Si miraba el trigo, pues entonces miraba qué hacían estos tipos de commodities, los productos, ¿no? Con esto quería asegurar cuál era el grupo potente y si las acciones que tenía en el punto de mira estaba en los grupos fuertes. Si el mejor grupo se empezaba a debilitar de pronto, podía significar que el mercado estaba intentando decir algo, que si el grupo que había llevado la batuta durante este mercado alcista empezaba a debilitarse, que seguramente era un indicador que ahora había un cambio de tendencia, que iba a haber próximamente un cambio de tendencia. A esto os sonará a muchos al forest to the trees, a los árboles del bosque, que comentaba Stan Weinstein también, que seguramente pilló del bueno de Livermore. Livermore creía en ir simplemente a por el líder del mercado, el líder del grupo. De ahí seleccionaba no la acción que fuese más chollo, la hermanita más débil, sino el maldito líder, la maldita ancla del barco, la acción más fuerte, porque sí, ocasionalmente una empresa pequeña, pero bien manejada, podría asumir ese liderazgo. No significa que fuera a la empresa más grande, sino la que demostraba más potencia, que lo veía con la acción del precio y del volumen. Quizás esta pequeñita empresa que nadie había considerado, pues llevaba la batuta de todo el grupo y del mercado. Quizás, yo qué sé, por un nuevo grupo o manera de hacer y tumbaba al antiguo líder, ¿no? Entonces tenía que ser lo suficientemente flexible mentalmente para aceptarlo e ir a por este nuevo líder aceptado por el propio mercado. No por las personas, sino por el mercado, quien es que dictaba todo al fin y al cabo, ¿no? Después de esta vista de pájaro, que podríamos etiquetar de vista de águila, hacía también una vista de pájaro pero de paloma. Y es que utilizaba lo que él llamaba tandem trading. Yo que bailo Lindy Hop, el tándem es cuando te pones detrás de la chica, no os mal imaginéis cosas, y entonces cambiamos la posición, ¿no? Es decir, te pones detrás y vamos como en una forma de tren, para llamarlo así. Pues el tandem trading lo que hacía era buscar una acción hermana de la que tenía en el punto de mira, ahora os pondré un ejemplo, a la acción de bolsa que estaba mirando, ¿no? Para compararla al lado de una acción, pues eso, hermana, un tándem. Lógicamente son acciones del mismo grupo y las ponía una al lado del otro. Si miraba General Motors, pues estaba vigilando qué decía la cinta de cerca de Ford al mismo tiempo, ¿no? Y finalmente hacía ya una última comprobación, como un piloto antes de despegar, sí o sí, y pasaba a considerar lo que llamamos el propio método en sí de Jesse Livermore, las formaciones que confirmaban las operaciones de Livermore. Lo más importante, sí o sí, esto sonará seguro y si no ya tocaría, es el punto de pivote. El punto más importante de una confirmación de compra para él, cuando sabía que iba a comprar sí o sí, es lo que llamó the pivot point, el punto de pivote. Jesse Livermore lo describía como el momento psicológicamente perfecto para comprar. Es el punto justo que confirma un cambio de tendencia. O sea, para familiarizarnos, los que habéis leído Weinstein o escuchasteis este episodio que hice sobre Weinstein, sería la propia ruptura de la etapa 1 a la etapa 2. Pues el propio Livermore nos dice que, aparte
de los puntos de pivote, que era lo más importante, había las continuaciones, que no eran otra cosa que simplemente puntos que confirmaban que sí, en efecto, lo anterior fue un punto de pivote. Una de las cosas en esta continuación, pues él aprovechaba para meter más pasta, pero una de las cosas que más se repetía en el libro, supongo que porque se consideraba de lo más importante, era precisamente que lo más importante para él era tener razón. Y eso es algo que al bueno de Alex fucking Moneyman, que ha venido al menos 3, 4, 5 veces al podcast entre privado y premium de Sociedad Ninja, comentó que él lo que quiere cuando pone dinero de buenas es que ya estar en verde. No quiere poner un stop loss o sea, que sí lo pone, pero que no quiere verse en rojo, que solo pone el dinero si sabe o si tiene la convicción de que próximamente lo que va a ver en los números va a estar verde y punto. Esto lo confirmaba también Jesse Livermore. Dice, yo lo que quiero confirmar es que tengo razón, por esto pongo parte de mi dinero en este pivot point. Si se me confirma que tengo razón, pongo más pasta, ¿no? Entonces, esa continuación, este continuation point, es un periodo de consolidación que hace dos cosas. Para empezar, confirmar que la tendencia básica de la acción no ha cambiado. Y también provee un lugar para comprar si se nos ha pasado o si queremos meter otro cañonazo, que es otra de las cosas que Livermore comentaba, que él no metía todo el dinero de golpe. Según lo que se cita en su metodología en How to Trade in Stocks, él metía un 20% inicial, después otro 20%, después otro 20% y finalmente metía un cañonazo final del 40%. No hace referencia a toda su cartera, sino de lo que quería comprar en esa acción, ¿no? Claro que tampoco podemos saber si es una estrategia que siguió al dedillo siempre durante el resto de sus vidas o en algún momento lo cambió. Aunque no lo creo, porque los textos que escribió ya fueron bastante tardíos. Jesse Livermore también miraba los picos o los spikes, una serie de subidas dramáticas al final de un movimiento. En sus propias palabras decía, a menudo la parte más grande del movimiento de una acción ocurre más o menos en las últimas 2 semanas de su jugada. Lo llamo la fase de mercado final. Además afirmaba que 3 o más días consecutivos de picos en cuanto al incremento de precio de acción, si además estos picos iban acompañados de un volumen bien bestia, significaba una alerta de que se avecinaba algo que no era muy bueno. Lo más probable indicaba que el mercado estaba terminando esa tendencia, ¿no? Porque al final de esos movimientos no es poco común para las acciones que de pronto haya estos pinchos gordos de precio con mucho volumen y de pronto se detengan y se vuelvan como vagos, ¿no? En los precios máximos, como si estuvieran cansadas de haber subido tanto durante esas semanas y meses, como si la acción, el precio, estuviera ya exhausto. Como quien sube una pendiente sin parar y en algún momento dice, hostia, ya no tengo más energía, ¿no? Ahí se empiezan a retraer hacia abajo para no volver a hacer máximos quizás nunca más, algunas veces, para empezar una sangrienta corrección. Y este último aliento de volumen gordo también nos da la oportunidad de vender cualquier liquidez gorda que mantuviéramos, porque Livermore ya nos decía que era tonto intentar cazar justo los picos y los culos de... Bueno, algún culo he intentado cazar yo, pero al menos en los precios de acción que ni él mismo podía, ¿no? Justo el culo, justo el top, justo el bottom. Es siempre mejor, comentaba, vender durante el movimiento del mercado aún alcista cuando hay volumen que nos confirma que aún los peces gordos tienen posesión. Y lo mismo con la venta en corto, del cual Livermore era tan fan como las compras en largo. De lo que no era tan fan eran de las reversiones de un día o one day reversals, que también se comenta en su libro. Días importantes para Livermore que ocurrían en las partes finales de un gran movimiento de una acción. El bueno de Jesse Livermore los definía como esos días en los que el precio más alto de ese día concreto es más alto que el precio más alto del día anterior. Pero cuando el día se cierra, el precio ha terminado por debajo al precio del día previo. Sé que es un poquito liada, pero si lo volvéis a repetir, tiráis atrás con el navegador, tendrá todo el sentido del mundo, si lo intentáis ilustrar, ¿de acuerdo? Es esos días en los que el precio más alto de ese día, ¿vale? Es más alto que el precio más alto del día anterior, o sea que va haciendo como una escalonada. Pero cuando el día cierra, entonces el precio en realidad ha terminado por debajo del precio del día previo, ¿no? Además, el volumen para ese día es más alto que el volumen del día anterior. Con esto había que ir con mucho cuidado. Es algo muy específico, pero por eso se llama reversión
de un solo día, One Day Reversal. Además, algún indicador hay por ahí, os voy a poner en las notas del episodio en TradingView, que te indica cuando hay un One Day Reversal. Con esto, pues había que ir con mucho cuidado porque podía indicar una posible reversión de 180 grados en la tendencia que llevaba esa acción, ese valor. Livermore comentaba que, claro, Roma no se construyó en un día y del mismo modo, pues los mercados nos van avisando de que habrá un cambio de tendencia. Pero eso sí, que cuando va a haber un movimiento significante es en las últimas 48 horas antes de que haya este cambio que los cambios más significativos ocurren. Es ahí cuando dices, en las últimas 48 horas pasan cosas. Hay ese cambio de carácter, change of character, ya lo hablaremos más adelante, en el que pasa algo. Y es en pocos días y dices, uy, aquí algo va a suceder, ¿no? Otro de los factores en los que se fijaba eran las rupturas desde bases consolidadas o los breakouts from consolidation base, que es una ruptura desde una base de consolidación, lógicamente. Es decir, cuando la acción lleva lateral un tiempo, que acostumbra a señalizar un cambio de movimiento de la acción si va acompañada de mucho volumen. Claro que esta ruptura puede venir en distintos sabores, ¿no? Además de que hay que tener en cuenta que si hay mucho volumen, pero los precios están estancados y no van hacia arriba o hacia nuevos máximos y por lo tanto no hay una continuación fuerte de ese movimiento, cuidado, porque acostumbra a ser una señal de que el mercado ha llegado a su tope. Al final del movimiento de mercado, el volumen alto es pura distribución, ¿no? Ahí es cuando las acciones van de manos fuertes a manos débiles. Ninja de la vida dicen que tanto tu sueldo como tu conocimiento son la media de las personas con las que interactúas más. Lo sé porque mi media va subiendo año tras año desde que creamos Sociedad Ninja, la comunidad privada del podcast. Somos más de 1000 multipotenciales. Personas con multitud de pasiones e intereses, pero con un denominador común, que una de las mayores inquietudes de más del 90% de estos cientos de miembros es el dinero. El dinero en todas sus formas, inversión, negocios o el ahorro de impuestos llevando nuestras empresas a los países donde nos tratan mejor. Si estás aprendiendo algo de este episodio, tanto como yo haciéndolo, imagínate lo que aprenderás dentro de nuestra comunidad. Sociedad Ninja. Conocerás maximalistas Bitcoin, pero también especuladores de otras criptomonedas. Conocerás emprendedores en serie, pero también asalariados linces que multiplican su dinero con la bolsa, inmuebles, coleccionismo o side projects. Hay jugadores de póker, programadores, ninjas de las apuestas o incluso funcionarios avispados, pero también ninjas que ya tienen la libertad financiera a los 30 años, que solo se dedican a invertir, o multimillonarios retirados de los que aprendemos en los episodios exclusivos, boletines y audiocursos solo para miembros. El activo más valioso no es un Bitcoin, no es una gema, no es un negocio, ni una acción de bolsa en concreto, sino el hecho de tener un círculo de personas con las mismas inquietudes que tú. Una comunidad que promueve la curación del contenido, el filtro de información, datos y noticias que no verás en los medios tradicionales, haciendo que nos podamos avanzar a los cambios de los mercados. Por esto me atrevo a hacerte la promesa de que siendo parte de Sociedad Ninja, el coste de la membresía, que equivale a una cena al mes, quedará más que pagado con creces, con lo que aprenderás gracias a nuestros recursos. Por ejemplo, uno de estos recursos equivale a una extensión opcional de tu membresía que te permite, para decirlo sin revelar mucho, seguir más de cerca lo que están haciendo los institucionales con ciertos activos. Como digo, para que puedas avanzarte a los acontecimientos que dictan los grandes. Realmente hemos creado algo increíble y no queremos que muera de éxito, por esto cerramos acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1200 miembros. Así que sigue disfrutando de este episodio, pero no dejes pasar la oportunidad de unirte ya a Sociedad Ninja y conviértete en un ninja de la vida. Y uno de los favoritos y más provechosos económicamente hablando, al menos, ya no solo por Jesse Livermore, sino que también los que habéis escuchado el podcast, concretamente el episodio 151, ha llovido mucho ya de esto, sabéis por qué. Porque los que se hacen rico con esto es no teniéndole miedo a cuando hay una ruptura y encima esta ruptura, o sea, pasa esa ruptura y va por encima de los precios máximos, que muchos se asustan y dicen, hostia, ha pasado su precio máximo de toda su historia, eso ya solo puede ir hacia abajo, ¿no? Pues Livermore nos decía que cuidado con las rupturas con mucho volumen que establece un nuevo precio máximo histórico en el precio de la acción.
Cuando una acción hace un nuevo máximo, significa que ha sobrepasado a la oferta que había por arriba. Y esto es relevante porque muchos inversores compran acciones a precios altos, entonces el precio baja, no venden y esperan a que haya una subida para vender la acción al precio donde lo compraron para no perder dinero. Es por esto que en nuevos máximos históricos siempre hay mucha distribución, porque hay esos vendedores que estaban esperando vender con ansias. Pero claro, si una acción es capaz de superar esta resistencia, esta barrera, ¿qué significa? Que ya quedan pocos vendedores y la acción solo puede volar hasta quién sabe dónde, porque nadie estará en pérdidas o casi nadie a ese precio. Finalmente, uno de los indicadores más importantes en la estrategia de Jesse Lauriston Livermore, su segundo nombre, que sigue igual de vigente hoy en día, fue algo que hemos estado mencionando todo el rato aquí, es el volumen. El volumen representa el número de acciones que están siendo compradas y vendidas, ¿no?, en un mercado particular o un grupo individual. O sea, que no deja de ser simplemente un indicador de oferta y demanda. Si el volumen incrementa acompañado de un movimiento alcista, significa que hay un interés que aumenta y esa acción está siendo acumulada en masa. Pero lo opuesto también es cierto. Si hay una bajada repentina y además acompañada con volumen masivo, es que una distribución bien heavy está sucediendo, pudiendo ser un posible indicador de que la acción está pasando de manos fuertes, los grandes, ¿no?, a manos débiles, que son los retails, de los profesionales al público, de acumulación a distribución. O sea, el público acostumbra a confundir este volumen alto, como que, bueno, el stock está vibrando y está bien sano porque hay mucho volumen, es una corrección normal, cuando en realidad muchas veces indica un top o un bajo que es bien marcado, ¿no? Livermore vigilaba el volumen de muy cerca para ver si incrementaba un 50% más que el volumen medio semanal. Si veía esto en un solo día, ahí, ¿no? Calculaba este número en su cabeza además y apuntaba los números del volumen de la acción que vigilaba cuando el día bursátil cerraba. Pues el volumen tiene que ver y tiene que ser vigilado, ¿no?, tanto semanalmente como en el gráfico diario para poder pillar a tiempo cambios de comportamiento. Y también en las notas del episodio os voy a poner algunos indicadores para TradingView, para los que lo uséis, muy interesantes, en los que ya te indican perfectamente estas señales de lo que acabamos de comentar ahora. Y todos estos datos sobre el precio, el One Day Reversal, el comportamiento de volumen de Jesse Livermore, lógicamente son estrategias de análisis técnico que también he incluido para memorizar. Ya sabéis que desde hace relativamente poco y está gustando muchísimo, estoy haciendo unas tarjetas de memorización de todos los temas que toco en el podcast, de salud, de mente, etc. Pero también se pueden adquirir de forma individual. Por ejemplo, tú puedes decir, a mí solo me interesan las tarjetas de análisis técnico y dentro te incluirá los conceptos de Livermore, de O'Neill, de Weinstein, etc. O puedes decir, a mí los otros no me interesan, solo me interesa memorizar las tarjetas de Jesse Livermore o solo las de Weinstein. Pues puedes adquirirlas específicamente e individualmente. En las notas del episodio tendréis para descargaros estas flashcards, estas tarjetas de memorización que la verdad estamos pasando muchísimo tiempo haciendo, pero que son súper útiles y que a mí me ayudan a memorizar. Por ejemplo, también tenemos una de estas barajas, de estos mazos, de patrones de velas japonesas de las que hablaremos próximamente, las velas que vemos en los gráficos de análisis técnico. Hay patrones que tienen un más de 70% de posibilidades de que cuando aparezcan nos indiquen fiablemente, en un 70% de veces, que va a venir una reversión de mercado en los próximos 10 días o que significa una continuación en esa tendencia al fin y al cabo. Así que mirad en las notas del episodio para adquirirlas. Pero también una de las cosas más características de Livermore para ir más terminando, ¿no?, ya entrando no tanto en su estrategia y metodología, sino en sus consejos, fue su mentalidad a la hora de alinear, ¿no?, su dinero con lo que pensaba. Como decía Sócrates, saber significa hacer. Y así lo vivía esta leyenda del trading. Empezando con el famoso market timing, al que el bueno de Jesse Livermore hace tanta referencia en sus libros, diciendo cómo él no buscaba ganarle al mercado, sino simplemente seguir al mercado. No quería tener más razón o avanzarse, sino simplemente seguir la corriente, ser el velero que sigue las condiciones que el propio océano está dictando, que el propio mercado está dictando. Livermore comentaba cómo en cada movimiento mayor de mercado hay una fuerza irresistible.
Esto es todo lo que necesitamos saber. Que no está bien ser demasiado curioso sobre las razones detrás de esa fuerza del propio mercado, el por qué, más allá de que simplemente suceden. Solo aceptar esto y dejar de ser curioso y destinar ahí esa energía de entender por qué ha sucedido algo. Porque entonces nublamos la mente con detalles que no son esenciales. Simplemente tenemos que reconocer que estas fuerzas ocurren y son más fuertes que nosotros. Por esto me encanta hacer la analogía de que tenemos que ser la vela que sigue el viento, que sigue el mercado, de que no gastemos energía con todo el proceso de vela si no estamos ya seguros de que el viento existe y que nos guiará en la dirección que necesitamos, que nuestro objetivo es simplemente guiarnos por la dirección del viento. O sea, que no intentes discutir con la condición del viento y sobre todo no intentes combatirla. Esta frase la podríamos decir a que no intentes discutir con la condición del mercado y sobre todo no intentes combatirlo. Sabiendo claro que no podemos saber si nuestras asunciones, para llamarlo así, sobre el mercado estaban en lo correcto hasta que metamos el dinero ahí de verdad. Dejaba muy claro Jesse Livermore que el dinero de verdad, el de las fortunas, se hace esperando. No pensando o actuando, sino esperando. A veces dentro del mercado, a veces fuera. Es la paciencia la que hace el dinero. Y alegando a la disciplina de ser paciente, ¿no? De no salirse o de no entrar, simplemente por puro instinto emocional, que es lo que nos acostumbra a fallar, sino siguiendo un sistema o un método. En comprometerse, ¿no?, a una acción que nuestros beneficios desde el inicio que le hayamos indicado pasta. Y en esta sincronía con el mercado, él mismo había encontrado que el mercado nunca cambia. Como comentaba al principio, decía en sus palabras que durante la historia las personas han actuado y recreado las mismas maneras en el mercado como resultado a la avaricia, miedo, ignorancia y esperanza. Es por esto que las formaciones numéricas y patrones ocurren de forma constante. O sea, nos decía básicamente esto, que todos los patrones se repiten y que lo único que cambia son los jugadores. Las generaciones de nuevos y viejos traders, especuladores, inversores, que entran y salen en el mercado. Y claro, que por esto los nuevos jugadores no tienen recuerdos de cómo fueron los otros mercados, haciendo que siempre se repita todo. O sea, puede que X sea nuevo para el especulador, pero no es nuevo para el mercado, decía Livermore. Me encantó esa frase, ¿no? También nos hablaba del money management, que era entendido por Livermore como un hombre de negocios que requiere de inventario. Es así como él interpretaba su gestión del dinero. En el caso del especulador de bolsa, le encantaba usar la palabra especulador más que inversor, que dice, un inversor simplemente pues pone ahí dinero y espera, está orando, ¿no?, a Dios que su inversión funcione, pero un especulador sabe lo que está haciendo, ¿no? Pues él comentaba que en el caso del especulador de bolsa, el inventario son sus reservas de dinero. Un vendedor sin inventario, sin dinero, no tiene nada. Así que se ponía como regla no perder nunca más de un 10% en cada operación. De todas formas, se reitera una y otra vez en sus libros, como él intentaba entrar en el mercado solo cuando sabía que iba a estar en verde, en ganancias, nada más entrar. Decía eso de que cash is king, el efectivo es el rey, ¿no? El dinero efectivo es la munición para él de su arma. Y no quieres estar vacío de munición cuando te toque pegar un balazo. Pues al bueno de Jesse Livermore le hubiera gustado haber seguido esta regla más a menudo, siendo uno de sus mayores arrepentimientos. Mirad al respecto que le tenía al efectivo. Como os he comentado antes en la historia, que Livermore se encerraba en las cámaras acorazadas del banco una vez al año, según lo que he entendido en el libro, donde tenía todo su dinero ahí, con sus libretas, para estudiar una vez al año sus operaciones perdedoras para ver en qué había fallado. Pero los libros también explica cómo lo hacía para sentir, ¿no?, su dinero, su cash, para sentir que era real, que no era lo mismo tenerlo en el broker, que tenemos que sentir ese sentimiento de posesión para respetar cada operación que hacemos. Y es irónico que el último consejo fuese de control emocional cuando él mismo se voló la cabeza de un balazo. Supongo que pues, no terminó aplicando en su vida lo mismo que le hizo tener éxito en los mercados. En este aspecto, lo que Livermore alegaba era en tener un plan de batalla bien estructurado. Casarte con una sola estrategia que se ajustara a ti. Algo que hemos reiterado en este podcast una y otra vez. He comentado más de una vez que no tienes que hacer hodl de Bitcoin y ya está, como he estado haciendo yo, sino que hay más de una estrategia ganadora y se trata de encontrar esa que se ajuste a tu psicología, que te sientas cómodo y simplemente ceñirte en vez de
ver los otros objetos brillantes e intentar correr saltando de estrategia en estrategia sin sucumbir a ninguna sola. Ceñirte, ¿no? Siempre a ella como si fueras un comandante que se va al campo de batalla, no vas a ir cambiando de estrategia al último momento cuando vas a una batalla. Por esto mencionaba algunas de las emociones más vistas en este campo de batalla que son los mercados: la avaricia, el miedo, la esperanza. Pero sobre todo esta última decía que tenemos que remover la palabra esperanza de nuestro diccionario, que esperar a que el precio de una acción hará algo era pura ludopatía. Por esto, en este plan de batalla, no solo era una estrategia lógica y probada basada en los comportamientos repetidos del mercado, sino también que es un plan que funcionará para nosotros a nivel tanto emocional como intelectualmente, ¿no? Las características mentales que se necesitan para tener éxito en la bolsa, al menos según Livermore, eran observación, memoria, matemáticas y experiencia. Y ojo, porque para él también importaban los mensajes subliminales, como él los llamaba, ¿no? Haciendo referencia a alguien que ha tenido tantas horas detrás de algo, de una disciplina como es analizar los mercados, que los patrones o los detalles imprevisibles para los demás le cantaban como a un músico experimentado que encuentra melodías en los rincones más insospechados. Y aparte de esto, ya veis que era muy poético en algunas cosas, al menos hablando de bolsa, pero también hay algunas frases que me llevo a casa de los libros de Livermore. Una es que la única cosa que puede hacer una persona cuando está equivocada es empezar teniendo razón, que sería dejando de estar equivocada. O sea, salirte de ahí, ¿no? Alegando a que si invertimos y vemos que el mercado no va en la dirección que creíamos que iba, lo más sensato es salirse al instante, dejar de estar equivocado, porque según él, pues los mercados no están nunca equivocados. Las opciones, más bien dicho, las opiniones, nuestras opiniones sí lo están. Livermore estaba francamente orgulloso de hacerse llamar especulador, como comentaba, en vez de inversor. Para él, el inversor era mucho más arriesgado porque no tenía ningún sentido aguantar una acción a las buenas o a las malas. Algo pues, que terminaba siendo un coste de oportunidad demasiado alto. Estando 2 años o meses en mercado bajista aguantando pérdidas en papel de algo, para él no tenía sentido porque podría haber estado utilizando este dinero para multiplicarlo durante esa época y después pues inventirse a esto, ¿no? Recordemos que, como explica O'Neill, especulador viene del latín speculator, que significa que investiga, que espía, que observa. No sé a vosotros, ninjas de la vida, pero a mí me encaja bastante más. Si justo en la comunidad lo que alegamos es a avanzarnos, ¿no? En Sociedad Ninja, cuando os digo, únete a Sociedad Ninja, es avánzate a los cambios. Y esto es justo lo que hace un especulador, que investiga, que espía, que observa, para avanzarse a los cambios. La especulación es muy similar a un juego de cartas como el póker o el bridge, ¿no? Todos estamos ahí poseídos por una debilidad en común y es el querer jugar cada mano, sea buena o mala. Y lo mismo sucede en los mercados. ¿Y qué mejor manera de estar atento a esto que el hecho de prestar atención a la acción que nos interesa para entender su personalidad, su carácter? Creo que el change of character, el cambio de carácter o de personalidad, viene de esa época, de Wyckoff y de Livermore, ¿vale? El cambio de carácter de una acción. Livermore nos comentaba como cada valor, cada acción, tiene una personalidad distintiva. Es en este cambio de carácter cuando dices, hostia, ha cambiado la personalidad, le ha venido la regla, ¿o qué pasa? No es, por ejemplo, en una subida, que ver el cambio de carácter les ayuda a ver que algo malo va a suceder, a avanzarse estos cambios. Livermore se ahorró pérdidas y ganó mucho dinero gracias a verlo así. En el sentido de que si fuéramos a caminar, ¿no? Todos estamos ahora caminando por las vías del tren y viéramos que viene el AVE a toda pastilla a lo lejos, seríamos tontos de no apartarnos para que pasara el tren, ¿no? Pues después de que haya pasado ya volveremos a caminar por las vías. Pues es una analogía que en su libro usaba para describir este cambio de personalidad en la acción en la que estás invertido o que quieres invertir, ¿no? Según él, estamos tan arraigados en los movimientos que no importan, los movimientos menores, que la mayoría pasan por alto los movimientos de verdadera importancia. Decía, los movimientos reales no terminan cuando el día empieza. Completar el movimiento del final de un abismal toma su tiempo. Mirándolo de lejos, estando arriba de la montaña, estoy en una posición de ver y dar a esos movimientos todo el tiempo y la atención que necesiten. Esto me ha pasado recientemente con mis inversiones
en la cartera especuladora, de las que ya haré referencia más adelante, os voy a informar sobre esto, y mi cartera que es puramente Bitcoin, que es la gorda, ¿no? Pues, claro, ha habido algunos días seguidos que iba eso a la baja. Pues haces vista de pájaro, lo miras en mensual y dices, esto sigue en tendencia alcista. Y ya está. O sea, haciendo referencia a esta frase de Livermore, a mí me ha encajado bastante con esto, ¿no? Que el especulador que insiste en intentar hacer dinero en lo menor nunca estará en una posición de aventajarse del siguiente cambio importante cuando suceda. Y por esto muchos terminan sacando su dinero antes de tiempo, por ejemplo. Algo con lo que él también había fallado. Todos lo hemos hecho, dejando una perla como... Decía, ¿por qué tuve miedo de perder lo que en realidad nunca había tenido? Me encantó esta frase. Nunca trato de predecir o anticipar el mercado, sino que simplemente intento reaccionar al comportamiento que el mercado me dice que está tomando, sin importar su dirección. No hay una mejor dirección, long o short, solo hay la dirección de hacer dinero. Y con esta frase lo dejamos aquí, ninjas de la vida. Como siempre, nos vemos si nos gusta hacer dinero, si te gusta hacer dinero, si te gusta aprender sobre hacer dinero. Sociedad.ninja, la comunidad del podcast con montones de recursos, sobre todo una comunidad multipotencial de dinero, de salud y de todo. Nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Bao Ninja.